Gusto verlos nuevamente en clases con Blanca Almeida. Y el día de hoy, un tema eh, muy importante, que es el rol del cuidador. Cuando alguien enferma, cuando alguien ya no se puede valer por sí mismo, ya sea de forma temporal o permanente, existe otra persona que cuida, que se hace cargo de las necesidades de aquella persona enferma o aquella que ya no se puede valer por sí misma. Este rol del cuidador pocas veces se habla acerca de él, porque centramos toda nuestra atención en el enfermo, en cómo puede estar mejor, en qué es lo que necesita, y descuidamos o no vemos a quien cuida de ese enfermo, que es el rol del cuidador. Entonces, el cuidador tiene una función importantísima, porque imagínense si a ustedes les ha tocado enfermar, si les ha tocado estar en esta posición donde no se valen por sí mismos, pues si no hubiera quien los cuidara, pues, ¿qué harían? Sin embargo, nos pasa que cuando vamos a visitar al enfermo o hablamos por teléfono o texteamos para ver cómo está, siempre preguntamos por la persona enferma. ¿Cómo está? Si ya comió, si tiene más o menos dolor, si qué necesita. ¿Y cuántos de ustedes, y me incluyo, preguntamos por el cuidador de tú cómo estás, tú ya comiste, cómo dormiste? Siempre decimos cómo durmió el enfermo, cómo durmió aquel que requiere los cuidados. ¿Y cuántos de ustedes preguntamos a quien contesta o a quien está a cargo cómo durmió esa persona? Ahora, recuerden que todos pueden participar aquí por medio del chat, pueden levantar su mano para yo darles voz, y todas las opiniones son importantes. Entonces, ¿a quiénes de ustedes les ha tocado ser cuidadores, ya sea de forma permanente o temporal? ¿Quiénes son cuidadores de alguien que está enfermo, de alguien que no se puede valer de sí mismo, ya sea que lo han hecho por un instante, a veces algún familiar está en el hospital y tenemos que quedarnos ahí? ¿Quiénes de ustedes les ha tocado ser cuidadores? Si lo pudieran poner en el chat, me ayudaría bastante. Yo puedo decir que a mí me ha tocado ser enferma y también me ha tocado ser cuidadora. ¿A alguien más le ha tocado ser cuidador? ¿A nadie? Bueno. ¿Y quién designa, o sea, cuando alguien enferma, quién designa este rol de cuidador? Dice, claro, a mí me tocó ser cuidadora de mi mamá y de mi papá. Ok. ¿Alguien más que le haya tocado ser cuidador? ¿Nadie? Ok. Bueno, yo soy la cuidadora en este momento de mi madre con Alzheimer inicial y trabajo todos los días, ¿ok? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién designa este rol de cuidador? Cuando alguien enferma, por ejemplo, Ana, en el caso de tu mamá, ¿por qué tú eres la cuidadora? O Claudia, ¿por qué tú eres la cuidadora? ¿Quién designa este rol? ¿O somos nosotros, nos ha tocado salir y levantar la mano para convertirnos en ese cuidador? A veces, y ustedes me irán corrigiendo o bien diciéndome qué piensan, ese rol de cuidador se designa como por default. O sea, si la pareja enferma, pues le toca a la esposa. Si los padres se enferman, casi siempre le tocan a las mujeres o a la hija que no se casó y que se quedó a vivir con los papás. Entonces se designa, y pocas veces se hace como un consenso o se pregunta quiénes se van a hacer cargo de este enfermo.
Se da el rol de cuidador, ya sea que es por su posición, porque yo soy la hija, porque yo vivo con ellos, porque yo tengo tiempo, porque los demás están muy ocupados, porque soy mujer, ¿sí? Dice, a mí me tocó ser cuidadora y no me asigné, dice, y yo me asigné porque así se dieron las cosas, pero hoy me siento tranquila por haber estado cerca de la gente que más amo. Exacto, dice el rol de cuidador, pues hicimos un calendario de que yo en la noche y mi hermana en la mañana hasta que contratamos a una enfermera. Somos dos hijos, mi mami vive conmigo y mis hijos. Mi hermano nos ayuda económicamente cuando es necesario, que alguien más no seamos nosotros quienes estemos con ella, pero en realidad porque vive conmigo. ¿Ok? Entonces, de lo que me van diciendo es, una le tocaba vivir y se quedó tranquila, otro hicieron un calendario y porque muchas veces, no sé si les pasa, es como quien tiene tiempo, o yo estoy ocupado, o en el caso de los papás tenemos el hermano, la hermana que viven lejos, y entonces pues ya, esas personas ya no ayudan. Entonces, se puede ayudar, ¿no? Muchas veces cuántas tenemos esta suposición de que tenemos que si son los padres, tiene que ser alguien de la familia y cuántas veces no se piensa en un cuidador profesional, porque si es mi mamá, si es mi esposo, si es mi hijo, lo tengo que hacer yo y no se piensa que tal vez entre todos igual para mí no fue pesado porque estuve en el momento más importante con mis padres. Perfecto. Entonces, cuando la cosa es pensar que este rol de cuidador a veces se le designa a uno cuando pudiera ser algo compartido. Compartido con los demás hijos, por ejemplo, compartido con los demás hermanos, y ya una vez que se asigna, como que los demás se lavan las manos. Ahora, ¿qué pasa con este cuidador? ¿Qué pasa cuando se convierte uno en el principal cuidador? ¿Y qué tenemos que hacer para poder seguir conservando como cuidadores nuestra vida, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, para poder seguir cuidando? Y si es un cuidado que se tiene que hacer durante meses, durante años, el cuidador va teniendo un desgaste. Me gustaría leer uno de los testimonios. Recuerden que siempre pueden mandar todos sus testimonios. Les agradezco mucho que tengan la confianza para mandarlos y se pueden mandar a través del chat. Les pongo aquí mi número de, de WhatsApp, donde pueden mandarme un mensaje para unirse al chat de las clases. Eh, Dice, trataré de ser breve para comentarle mi situación. En el 2004, mi única hija le diagnosticaron leucemia. Iba al colegio y ella era la primera en su clase. Le dieron quimioterapia y acabó con sus pocas defensas y plaquetas. Tuvo múltiples infartos cerebrales, más de 15 días en terapia intensiva. Pensaba que había muerte cerebral. Salió de esa situación y parecía que se iba recuperando, pero siguieron los quimios por 2 años más. Su cerebro quedó muy lastimado. Es una jovencita que depende totalmente de uno y le quedó epilepsia de difícil control. Desde esa fecha me volví su cuidadora principal. Ella es la prioridad y me quedo un paso atrás. El cansancio es crónico y el cuerpo pide descanso y atención. Me siento con mucha responsabilidad. He tratado de relajarme y distraerme por salud mental. Si llego a salir con alguna amiga, estoy empezando en su dieta, medicamentos. Mi esposo me ayuda, pero yo me hago cargo de casi todo y si estamos los dos, me deja toda la responsabilidad. Amo a mi hija con todo mi corazón y me duele su situación. Dejé de ser yo, dejé de ser Sandra para ser la mamá de Paul. Tuve que aprender muchas cosas de enfermería para ayudar a mi hija, aprender a hacer dietas especiales, cambiar sondas, aspirar, etcétera.
Mi día empieza a las 7 a.m. y termina a las 2:30 de la madrugada. Duermo poco, ella se alimenta por sonda, dietas licuadas y come cada 6 horas y toma mucho medicamento. Este es ahora mi rol. Soy contador público, pero dejé de ejercer para darle todo el tiempo atención a mi pequeña. Gracias, doctor. Ok. Gracias, Sandra, por comentarnos y abrirnos y abrir y tener la confianza de platicarnos lo que te pasa en esta situación. Lamento mucho la situación en la que estás pasando tu hija, pero también la situación en la que te encuentras tú hoy. Ella está diciendo, tengo cansancio crónico, su cuerpo pide descanso y atención, se siente con mucha responsabilidad, se trata de relajar, cuando sale con sus amigas siempre está pensando nada más en su hija y dice, dejé de ser yo para convertirte en la cuidadora de su hija. Y estos son algunos y bastantes de los síntomas que tenemos que estar muy pendientes como cuidadores. ¿Cuántas veces también podemos pensar que somos los únicos que podemos dar ese cuidado especial al enfermo, a nuestro hijo enfermo, a los padres? ¿Y qué tanto podemos delegar? Cuando sucede el evento donde tenemos que empezar a cuidar porque empieza en algún momento, es bien importante hablarlo con todos. O sea, es decir, tenemos esta situación, enfermo nuestro hijo, nuestros padres, ¿cómo nos vamos a organizar? Creo que en el caso tuyo, Sandra, falta eso. Si tu hija, tu día empieza a las 7:30 de la mañana, dejaste de ir a trabajar para a las 2:30, pues descansas muy poco. ¿Quién te puede ayudar? Dices, cuando está tu esposo te lo deja todo a ti. ¿Por qué? ¿Por qué te lo deja todo a ti? ¿Le permites que te ayude? Él no se entrenó de la misma manera o tú ya tienes mucho más experiencia. Podrías enseñarle a tu esposo también a cuidarla y a confiar que él también se puede hacer cargo de tu hija, porque la situación de tu hija es algo permanente, donde esta va a ser tu vida y tú no puedes desgastarte tanto que no la puedas cuidar y también pensar en ti. Ahora, aquellos que han sido cuidadores, ¿es válido pensar en uno? O muchas veces pensamos que eso es egoísmo, porque el enfermo necesita tanta atención que no se vale pensar en uno mismo, porque eso es ser egoísta, sabiendo que la otra persona tiene una situación tan complicada. Gabriela dice, el cuidador se olvida de sí mismo y es muy difícil porque se debe de estar atento a todo para que los demás, para que los más delicados de salud tengan el mejor tiempo posible. Estuve enojada hasta que me atendí con una terapia y eso me dio fuerza para seguir adelante. Ok, ¿con quién habla aquel cuidador? Porque a veces se dice, no, no podemos decir que estoy cansada, no podemos decir que estoy fastidiada, que ya no puedo con esta vida, porque eso muchas veces es visto como egoísmo. Se vale, y yo les pregunto a ustedes, cansarse y se vale pensar en uno, aunque el otro esté enfermo. Está permitido socialmente incluso que podamos pensar en nosotros cuando el otro está enfermo, o como sociedad tenemos esta tendencia a solamente pensar en aquel que necesita y no en aquel que cuida. Y como tal, el cuidador, si estamos atrapados socialmente por estas suposiciones, no nos podemos quejar y no podemos pedir un tiempo para nosotros. Y muchas veces la gente se voltea. No conozco a tu esposo, Sandra, pero si él ve tu agotamiento, ¿por qué no tiende la mano? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está esa red de apoyo?
pudieras contratar un cuidador profesional 1 o 2 veces a la semana. También cuántas veces, y ustedes díganme, tenemos esta idea de que no se debe de contratar a nadie porque uno debe de poder. Pero si tú no has estudiado enfermería, si no has estudiado para ser cuidador de paliativos, no tendrías por qué poder. Esa es una profesión y para eso existen personas que se dedican a eso. Incluso, por ejemplo, las enfermeras que están en los hospitales, pues se turnan y tienen días de descanso. Las cuidadoras, si van de cuidadoras de noche, descansan siempre 12 horas. Nadie está diciendo que tú tienes que aguantar más que ti misma. Entonces, creo que los demás no se acercan por miedo al dolor y luego se arrepienten de haber estado lejos cuando más se les necesitaba. Ok. Pero entonces, es decir, yo no me acerco por medio porque me va a doler. Pero ¿acaso se hace un consenso, se hace una reunión familiar para ver cuáles son los siguientes pasos? ¿O nada más ya es, ella es la que cuida, Sandra es la que cuida y así va a ser para siempre? Se pueden cambiar las circunstancias en las cuales hoy tú estás ejerciendo este rol si levantas la mano, si pides ayuda. Y recuerden que también la gente que no puede estar presente, los otros hermanos, también pueden apoyar económicamente. Y con ese dinero se puede contratar a un profesional que ayude a que ese cuidador pueda regresar a tener algo de vida. Se vale pagarle a alguien que a eso se dedica. Entonces, si tienes hermanos, si tienes la hermana con la que no te llevas, no importa que no te lleves. Es decir, ¿cuánto vamos a apoyar también económicamente si no puedes estar aquí físicamente para que yo pueda tener un descanso? A ver, vamos a ver qué más opinan. Además, se hacen presentes muchos aspectos. En mi caso, mi madre como adulto mayor, 78 años, tiene sus costumbres, creencias y hábitos. Muchas veces nos quiere chantajear y después con las demás personas cambia las cosas. Eso es muy delicado y difícil de tratar. Yo procuro hacer mi vida normal en medida de lo posible, apoyándome en la persona que nos ayuda en casa. Sin embargo, sí hay cosas que he dejado de hacer. Medito y cuido mi salud, porque ahorita mi mamá es estable, pero hay días que sí se pone un poco difícil. En el lugar donde vivo es provincia. Es mal visto que alguien más que no sean los hijos cuide a los enfermos. Nos falta mucha información y cultura en este tema. Sí, muchas gracias. Qué bueno que lo mencionas, Ana. Caray, sí, y entiendo que los papás, ¿no? Los papás ya grandes quieren que nada más los cuiden los hijos. Y si no, eres mal hijo. Sí nos falta cultura de decir, también es amoroso, o sea, que te cuide otra persona y también es amoroso que me cuide a mí misma. Nos volcamos sobre el enfermo como la única razón de nuestra vida y ese enfermo siempre se tiene que cuidar y lo tiene que cuidar un familiar. Vamos abriendo la mente para permitir que no solamente sean los familiares. ¿Por qué cuando enferma el esposo solamente la esposa es la que se encarga? Incluso decimos, pues está enfermo fulano, pero ahí tiene a su esposa. Oye, ¿cuántas veces hemos tendido la mano y decir, necesitas algo tú? No, ya tiene a su esposa y entonces la esposa tiene que ser. Que luego a veces, cuando pasa de la otra forma, cuando es la esposa y está el esposo, sí entran otras personas a ayudar. ¿Qué tanto también es cuestión de género, donde la mujer es la que tiene que cuidar la esposa, la hija, y los hombres, ¿por qué se lavan las manos? ¿Qué tanto es cuestión de género? A ver, ¿ustedes qué opinan?
¿Conocen a hombres que se hagan cargo de su mamá? ¿O son las mujeres, las hermanas, las que van, las que están ahí cuidando? También, si ustedes hoy como hombres nos están escuchando, también ustedes pueden ser cuidadores. Y si no pueden cuidar, también podrían aportar económicamente para que alguien más cuide. Entonces, déjenme leer las siguientes testimonios. Yo actualmente estoy separada, vivo con mi mamá y mi hijo. Mi hijo lo diagnosticaron con una enfermedad que se llama distrofia muscular de Becker. Sí camina, pero requiere de cuidados y apoyo. Y mi mamá va a cumplir 78 años, tiene diabetes, hipertensión, problemas de rodilla, depresión. Mi hermana vive en León, no tengo una buena relación y yo soy quien está al cuidado de ella. Entonces aquí, vamos a ponerle el nombre María. Entonces ella tiene que estar al cuidado porque no se lleva con la hermana. Y yo digo, pues que a gusto la hermana, que porque no se llevan, entonces ya no cuida. ¿Qué pasaría si hablas con tu hermana y aunque no se lleven, también podría ir tu mamá a vivir con tu hermana, aunque ustedes no se lleven? Porque entonces nos lavamos las manos y no entramos al quite. ¿Por qué? Porque ya hay un cuidador principal, en este caso María, donde aparte está con su hijo. La mamá se va a vivir con ella, entonces como ya la mamá vive con uno, entonces ya toca cuidar a la mamá siempre. Entonces, no nos volteemos. Si ves que alguien está de cuidador principal y hoy tú no estás haciendo nada, acércate y ayuda, aunque sea económicamente. Dice, mi concuño se ha hecho cargo de mi cuñada al 100%. Ok. Para mí, él reconoce y tiene toda mi admiración. Gracias. Qué bueno que se hagan cargo también los hombres. Como cuidador es importante considerar que para poder ayudar al cuidador se tiene que ayudar a sí mismo y cuidar de su ánimo. En mi caso fue difícil solicitar apoyo a los hombres de la familia y fue más fácil para las mujeres. Los hombres decían que no tenían dinero ni tiempo para cuidar. Ujú. Entonces, no tengo dinero, no tengo tiempo y entonces aviento la pelota. ¿Qué pasaría? Digo, en una situación extrema. Los hermanos dicen, no tengo dinero ni tiempo, pues yo tampoco no tengo dinero ni tiempo. Pero ¿cuántas veces dicen, no tengo dinero ni tiempo? Y entonces también yo asumo ese rol porque ellos no tienen dinero ni tiempo. Decir, yo tampoco lo tengo. Tenemos una situación que resolver. Así como tú no tienes dinero ni tiempo, yo tampoco tengo dinero ni tiempo. Poner también nuestros límites. Mi rol de cuidadora empezó con el año. Mi esposo se accidentó y soy yo la que debe cuidarlo, ya que tengo dos hijos en la primera infancia que aún apoyan poco. No tenemos más familia que apoye, así que me estoy dando cuenta de todo lo que hacía mi esposo para el cuidado de hijos y mantenimiento de casa. Cuando yo pensaba que hacía poco, ahora que yo lo hago, veo que es mucho y que yo valoraba su participación. A mí al mismo tiempo se me han multiplicado los deberes y eso me trae vuelta loca. Lo bueno que en mi caso es temporal. ¿Ok? O sea, ella dice, su esposo se accidentó y yo soy la que tiene que cuidar. Tu esposo no tiene hermanos, no tiene hermanas, no tiene mamá, no tienen alguien que pueda apoyar también económicamente para que se contrate a un cuidador. Entonces es buscar, ¿no? Eh, ¿Quién más va a apoyar en esta parte? Para que no solamente seas tú. Ahora, déjenme leer el último testimonio para dar mi propuesta. Hola, buenos días. Mi historia es esta. Tengo una hija con discapacidad intelectual. Su padre no la reconoció, así es que me hice cargo sola. No tengo una red de apoyo. Mi padre es un hombre de 83 años, vivo con él y mi niña. Me da pena no ocuparme al 100% de ellos dos. Trabajo y estudio para aumentar mi ingreso y promocionarme en el trabajo. En este momento de mi vida estoy cansada, llevo así 7 años de mi vida, amo a mi hija, tengo hermanos, pero ellos están ocupados en sus vidas. Les pedí que me enseñaran a conducir por cualquier cosa, pero solo me ignoraron.
No sé cómo cuadrar mi vida entre mi hija, mi trabajo, el estar pendiente de mi padre, incluso yo, porque mi doctora me dice que debo cuidarme, pero en verdad me he sentido muy agotada. ¿Qué nos falta como seres humanos para poder no lavarnos las manos de algo tan importante? Sus hermanos no le hacen caso, le ignoran, ¿no? Entonces, ella no sabe cómo cuadrar su vida. Eh, Ana dice, sí, lo es. Yo amo profundamente a mi madre y le agradezco muchísimo la crianza que nos dio, pero ella nos crió con machismo. Mi papá no estuvo en casa y ella le asignó ese rol a mi hermano. Eso ha hecho que de forma implícita sea yo quien cuide de ella. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo en pagar a un profesional de la salud para que sea quien esté con ella, porque incluso ellos saben sobre actividades diarias que de acuerdo con sus condiciones aún puede hacer y no tenerlos solo sentados y acostados. Dice, a veces también queremos hacernos las fuertes, que podemos solas y cuando nos ofrecen la ayuda la negamos y después el desgaste nos lleva a decir, nadie nos ayudó. Exacto. Entonces tenemos uno, estás pidiendo ayuda o tú lo asumes heroicamente. Dos, dejas que los demás se laven las manos porque como no tienen tiempo, entonces tú asumes esas actividades. Ahora, si estamos del otro lado y conoces a alguien, tu hermano, alguno de tus hijos, que está cuidando solo o sola, ¿no sería bueno acercarnos y decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuántos de nosotros tal vez conocemos algún vecino, alguien de la comunidad que se las está viendo duras, que lo vemos agotada? ¿Cuántos de nosotros podríamos ofrecer una hora para cuidar a ese niño enfermo, a ese viejito? Ahorita que yo les pregunto, ¿ustedes dónde viven? ¿Conocen a alguien que tal vez necesita ayuda y que ustedes tienen un poquito de tiempo o un poco de dinero para ofrecer para que pueda contratar un cuidador profesional, aunque sea unas horas? ¿O vivimos nada más metidos cada quien en lo nuestro y no volteamos a ver al de junto? Y al de junto puede ser un familiar. Podemos decir, no, pues la tía tal, híjole, pues su esposo lleva enfermo 20 años, ya la veo muy acabada y nada más lo comentamos y nos pasamos de largo. ¿Ofrecemos acaso nosotros una mano, tendemos una mano o nos volteamos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocen a alguien que podría necesitar ayuda? ¿Una hora, 2 horas de nuestro tiempo? ¿O no conocemos a nadie o no los vemos? El trabajo en comunidad pudiera aligerar a todos ellos y a todos estos cuidadores principales que parece que no tienen salida, donde el hermano ya se volteó, donde el papá se fue, donde el esposo ya no hace caso. Y no digo que no haya hombres que también sean cuidadores, como dice Claudia, pero volteamos a verlos, les preguntamos, ¿cómo se puede crear una red de apoyo? Una de las personas dice, yo no tengo una red de apoyo. Y una red de apoyo a veces no tenemos familiares, pero tenemos gente con la que vivimos cerca. Podríamos ser nosotros también una red de apoyo para alguien. No necesariamente tendría que ser un familiar. Cuando vivimos en comunidad, por ejemplo, cuando fue lo del COVID y se hizo mayor comunidad, donde se ayudaban unos a otros, esa fue una gran solución. No solamente cuando está el terremoto,
donde todo el mundo sale a ayudar, sino también tenemos a alguien que está junto, que necesita que le pregunten cómo estás, cómo te ayudo, te doy una hora de mi tiempo o incluso te escucho, te hablo por teléfono para ver cómo estás y realmente escucho lo que necesitas. Te hago el súper para que tú no vayas, te cuido a tu hija un ratito para que salgas a dar la vuelta, me hago cargo de tu papá que está ahí en esa silla de ruedas y lo llevo. Entonces hoy yo los invito a que ayuden, porque el rol de cuidador acaba con la vida personal si no se tiene descanso, si es esto permanente, donde estamos, donde la persona desde físicamente puede empezar a tener dolores, porque cuando tenemos a un enfermo, tal vez lo tenemos que cargar, voltear, ayudar, y físicamente nos podemos ir lastimando por estos movimientos que tenemos que estar cargando. También, si no tenemos una motivación más que cuidar a esta persona, podemos empezar a caer en una depresión, en una tristeza, porque los días, todos los días son iguales y tal vez el enfermo no va a mejorar. Y tenemos que vivir esta enfermedad hasta que llegue a su fin, solos, cansados. ¿Cuántas veces nos ha tocado tal vez estar en el hospital, sobre todo los hospitales donde tenemos que dormir en una silla y nos agotamos? Perdemos la identidad, somos invisibles, nadie nos pregunta cómo estamos. Ajá. Entonces, el rol de cuidador no tiene que ser una tarea individual. Si hoy tú puedes hablar con tu familia y hacer un calendario y decir, yo no soy la única responsable, ustedes también. O ya vivió mi papá conmigo 4 meses, ahora te toca a ti. No tengo tiempo, yo tampoco tengo tiempo. Y un poco también delegar y aprender a recibir ayuda y saber que la otra persona también se puede entrenar y también tendrá la capacidad de solucionar cuando le toque cuidar. Irnos turnando, hacer un calendario, pedir recursos a aquellos que no quieren ir en presencia y contratar un cuidador profesional. No lo tienes que hacer tú solo, aunque sea tu papá, tu mamá, tu hijo. Por eso no quiere decir que no lo quieres, pero también quiere decir que te tienes que cuidar tú, quererte tú y saber que puedes tener una vida aparte de ser cuidador de un enfermo. Dice, yo me atreví a recomendar terapia para que nos ayudara a aprender a vivir con dolor de perder día a día a la gente que amamos. Claro, gracias Gaby. ¿Por qué? Porque tener con quién hablar y saber muchas veces toda la angustia de que a pesar de que voy a cuidar a esta persona se va a morir. Y en el Inter, entonces eso atrapa mucho más, porque yo puedo decir, bueno, yo tengo mi vida por delante, pero la otra persona tiene 1 año, 2 años, entonces le tengo que dar toda mi vida, porque esa persona va a tener menos vida que yo, pero igual derecho tenemos nosotros de vivir, aunque la otra persona esté al final de su vida. Entonces los invito a esta reflexión de si eres cuidador, cómo te vas a cuidar, por qué te designaron ese rol, por qué lo asumiste, cómo puedes buscar ayuda, cómo había uno de los testimonios que cuando sale por fin con las amigas, nada más está pensando que tiene que estar con la hija, cómo poder recuperar tu vida
y saber que tienes derecho a salir a platicar con tus amigas aunque tu hija esté enferma. Son dos realidades diferentes. Nos volcamos tanto en el enfermo que es, pues yo no tengo derecho a vivir si mi hija está pasando tan mal, pero somos dos personas y tú también tienes derecho a tu vida. Me encantaría que pudiéramos hacer una red de apoyo donde si tú tienes un tiempo para darle a alguien, vayas y se lo digas, aunque sea para hablar por teléfono, aunque sea para preguntarle, aunque sea para pasarle un pastelito, aunque sea para alegrarle la vida. Y a la siguiente que tú le hables a alguien que está como cuidador de un enfermo, primero pregunta por él o ella quien te contesta y después pregunta por el enfermo. Que tengan ustedes una excelente mañana.